Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos. Qué bueno que hoy puede estar aquí, aunque somos pocos, pero gracias a Dios por los que nos da la oportunidad de vernos y estar juntos. Amén. También un saludo a los hermanos que están en casa. Les mandamos un saludo, hermanos. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar el libro de Gálatas. No sé quién estuvo meditando este libro juntamente con nosotros. La mayoría o la responsabilidad de la iglesia es que todos estemos meditando el libro de Gálatas, ¿verdad? Y yo espero que lo haya meditado, porque realmente, hermanos, es un libro muy importante. Muy importante para Pablo. Esta carta, hermanos, realmente es, nosotros no sé si pudimos ver cómo el carácter de Pablo en esta carta. ¿Molesto? Sí, ¿verdad? Molesto a su vez, pero también triste. Pero vamos a ver por qué, hermanos. ¿Por qué es tan delicado? Esta carta nos impulsa realmente a que conozcamos el Evangelio verdaderamente, hermanos. Que el Evangelio sea el centro de nuestra vida. Realmente esta carta es muy importante. No es algo como que son diferencias solamente que están discutiendo dentro de la carta. No es esto, hermanos. Un problema de disciplina no es esto. Es algo mucho más grave. Y por eso, hermanos, antes de orar, quiero que veamos Gálatas 1:1, que Pablo hace algo que no hacen las otras cartas. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Sí? En otras cartas, hermanos, no dice no de hombres ni por hombres. Aquí hace énfasis en esto. Quiero que vayamos a la carta que sigue, que es Efesios, hermanos. Vamos solamente a ir a 2 cartas, pero usted lo puede comprobar después. En las demás cartas, como Corintios, Romanos, dice así en el verso 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero mire el 3 cómo empieza: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está iniciando con una oración. Bendito sea el Dios y Padre. Algo que no hace en la carta de Gálatas. Ni siquiera se detiene a orar por ellos. Ahora vamos a Filipenses, que es la carta que sigue, para que no se mueva mucho. Verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Mire el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Nuevamente Pablo aquí empieza con una oración. Pero, regresamos a Gálatas. Hermanos, en la carta de Gálatas es un problema muy importante resolverlo. Por eso Pablo ni siquiera se detiene a orar por ellos. Y hace énfasis en decir que es apóstol no de hombres ni por hombres. O sea, las personas que se habían introducido para meter otro evangelio era de hombres. Era una enseñanza de hombres. Y Pablo, muy molesto, dice el verso 6, estoy maravillado. Pablo está, en otra versión dice, estoy aterrorizado por lo que están haciendo, que tan pronto se han apartado de la gracia y han ido
Dice, en pos de un evangelio diferente. Capítulo 3, verso 1, mire cómo les llama. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hermanos, en otra versión esta palabra es muy fuerte. Dice, oh Gálatas tontos, ¿quién los hechizó? Capítulo 4, versículo 20. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, estoy asombrado de ese cambio que ustedes están teniendo, Gálatas. Y por último, 5:12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquellos que querían que ellos se circuncidaran, ¿cómo les dice Pablo? Ojalá se mutilasen. ¿Se oye enojado? Creo que sí. Creo que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente al final vamos a ver qué tan importante es, por qué Pablo tenía esta reacción. Oramos, hermanos. Señor, en esta hora le damos gracias porque usted es bueno. Gracias por esta carta, Señor, que ya estamos a punto de terminar, pero que ha sido una bendición para nuestras vidas. Señor, el reflexionar cuán importante es que realmente sigamos un evangelio correcto, el único evangelio a través de Jesucristo. Nos está advirtiendo qué tan importante es que nosotros conozcamos su palabra. Permita que cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos realmente sea ese nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, de buscar la verdad en tu palabra y de obedecerla. En esta hora, Padre, oro que su Espíritu Santo nos esté dirigiendo, nos esté ministrando a través de su palabra, que su palabra sea el que tome el control, sea el que gobierne nuestras vidas, sea el que gobierne en este tiempo, Señor. Y que si hay algún corazón duro, que su Espíritu Santo esté haciendo que ese corazón duro sea de carne. Gracias le damos y ponemos este tiempo en sus manos, en el nombre de Jesús. Bueno, es una vida, el tema de hoy, conforme al Evangelio, o vida conforme al Evangelio. Primeramente vamos a ver esa vida que demuestra este Evangelio a través de los Gálatas. Pero también vamos a ver esa vida basada en un evangelio erróneo, hermanos. ¿Sí? O sea, realmente Pablo le llamaba un evangelio diferente. Y por último vamos a ver qué es el evangelio, de una manera muy resumida. Muy bien, vamos a iniciar, hermanos, en esta hora. Y yo quiero presentar primeramente, Pablo les dijo a los Gálatas, no sé si usted recuerda, en el capítulo 5, versículo 7, dice, vosotros corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea, ellos corrían bien. Ellos iban por el camino correcto. Ellos iban siguiendo el evangelio que se les fue presentado a través de Jesucristo. Vamos a Gálatas capítulo 3. Verso 1, voy a leer solamente la segunda parte, hermanos, porque la primera ya la leímos al principio, pero dice así: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo está diciendo que él presentó el evangelio de Jesucristo y Jesucristo crucificado. O sea, aquel que a través de ese sacrificio, hermanos, pagó los pecados. Pablo presentó el evangelio, un evangelio claro, un evangelio completo,
un evangelio que los gálatas realmente pudieran comprender. Pero no solo eso, sino también dice el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, ellos empezaron teniendo fe en ese evangelio que Pablo les presentó. Y también, ¿qué dice? Que recibieron el Espíritu Santo. Ellos comenzaron su vida viviendo en el Espíritu Santo. Verso 8. ¿Qué más? Dice el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, mire lo que está diciendo y lo que ellos, porque el evangelio que estaba predicando Pablo era basado en esto. Dice la Escritura, o sea, en otras palabras, Dios mismo, previendo, o sea, ya tenía un plan, ya había planeado que Dios había de justificar, o sea, había de declarar inocentes, voy a decirlo así de una manera sencilla, por la fe a los gentiles. Dice, dio antemano la buena nueva a Abraham, o sea, se lo hizo saber a Abraham, que en él serían benditas, o sea, serían salvas todas las naciones. Ellos habían creído en esto. Pero, ¿qué más, hermanos? Dice el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, ellos creyeron que la salvación vendría por la fe a través de Jesucristo. Ellos estaban corriendo bien. Pero hay algo más. A través, hermanos, de creer en esto, ¿qué pasó en ellos? Dice el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, mire lo que está diciendo aquí. Por creer realmente en esa fe, o sea, tener fe en Jesús, ¿qué pasaron a ser? Hijos. ¿Verdad? Hijos. Pero aquí dice que fueron hijos porque ya se parecían a Jesús, porque eran muy buenos, porque tal vez hicieron muchas obras buenas y por eso Dios los escogió y ahora dice, ¿estos van a ser mis hijos? No, no fue por esto. Realmente fue por la fe, por creer en Jesús. Entonces ellos pasaron a ser hijos, dice el 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, todos los que habéis creído en toda esa obra de salvación en Cristo, hermanos, de Cristo, ¿qué dice? Estáis revestidos. O sea, se han puesto esa vestidura de Cristo. Hermanos, esto es un gran privilegio que nos da el creer en Cristo, el llevar su imagen en nosotros. O dice que cuando hagamos muchas obras buenas, seremos revestidos de Cristo. ¿Dice así, Pablo? No. Dice que ya estamos revestidos. Pero no solo eso, hermanos. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Mire qué hermoso, hermanos. No solo en ese evangelio de creer por la fe en Cristo, nos pone Dios esa vestidura de Cristo, sino además nos da el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué, hermanos? Para que podamos llamar a Dios Padre. Pero aquí no lo veamos como solamente que nosotros le digamos Padre, sino que realmente en nuestra vida nos comportemos como ¿quién? Como Jesucristo, su Hijo. El Espíritu Santo nos impulsa a llevar una vida que realmente reflejemos a Cristo. Y por eso vamos a llamar a Dios Padre. Hermanos, una vida realmente basada en un evangelio correcto, así como comenzaron los Gálatas a correr bien. Realmente, hermanos, es lo que Pablo está diciendo. Vivir en el Espíritu no es vivir en la carne, es vivir en el Espíritu. Realmente es seguir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Está basado en una promesa y está basado en vivir en ese Espíritu. Y esto nosotros lo podemos ver en el capítulo 5. Versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne está contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero el Espíritu que se nos ha dado, hermanos, el estar revestidos de Cristo y tener su Espíritu, nos va a hacer andar ¿en qué, hermanos? En el Espíritu, no en la carne. Y entonces va a comenzar diciendo en el capítulo 22, ¿cuál es el fruto de ese Espíritu? ¿Verdad? Y comienza con el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Va obrando dentro de nosotros para que nosotros podamos reflejar este fruto. Porque este fruto, ¿de dónde viene, hermanos? De lo interno. Es un carácter. ¿Sí vemos? Realmente es un carácter del cristiano. Es algo interno. Pero dice algo aquí: contra tales cosas no hay ley. Yo lo voy a explicar de esta manera, hermanos. No es algo obligado, como si fuera una ley, como si fuera algo que nos están imponiendo. Y entonces tienes que actuar así. Hermanos, no somos personas, y esto yo ya lo había dicho, actuando como Cristo. No. Cristo morando en nosotros, ¿qué hace? Naturalmente tenemos que obrar como Cristo. Pero, hermanos, esto lo voy a explicar de una manera sencilla. Cuando somos niños, o cuando usted ha tenido un bebé en casa, o niños que apenas comienzan a caminar, a veces quieren meter los dedos al enchufe, a la clavija, ¿cierto? O tocar la plancha caliente, o acercarse a la estufa. ¿Y qué decimos? No, ¿verdad? No. No puedes hacer esto, no puedes tocar ahí, no puedes agarrar la plancha caliente.
estamos cuidando a ese niño. Hermanos, la ley era así. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Pero cuando uno es grande, hermano, ¿usted todavía va y quiere meter los dedos? ¿Quiere ir y tocar la plancha? No, de una manera natural sabemos que no lo debemos hacer, ¿verdad? Sí. Eso, de esta manera, es la obra del Espíritu. Que de manera natural nosotros vamos a actuar así. Sabemos lo que le agrada a Dios, porque el Espíritu nos lo hace saber. Sabemos lo que no le agrada a Dios, ¿por qué? Porque el Espíritu nos lo hace saber. Y naturalmente, como hemos sido revestidos de Cristo, como tenemos el Espíritu de Cristo, podemos vivir de esta manera. Pero, dice el verso que sigue, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, han matado la carne, han muerto a la carne. En otras palabras, hemos muerto los que estamos en Cristo a la carne. ¿Usted recuerda capítulo 2:20 de este Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Es lo mismo, hermanos. Ya no vivo yo. He crucificado mi carne. Ahora he crucificado esa carne con sus pasiones y deseos. Y ahora dice el verso 25, y ahora si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como he crucificado mi carne, ahora puedo andar en el Espíritu, puedo ser gobernada por ese Espíritu. Pero también debemos comprender, hermanos, que si andamos en el Espíritu, que si vivimos de una manera diferente, ¿vamos a ser perseguidos? Sí. Pablo, que enseñaba todo esto, ¿quién eran los que los perseguían? ¿No los judíos? Sí, los judíos. Entonces, hermanos, por eso Pablo dice, si vives por el Espíritu, anda también por el Espíritu. O sea, cual sea la situación en la que estés, anda en ese Espíritu. Vive por el Espíritu. Ahora, hermanos, va a empezar el capítulo 6 con una vida práctica, realmente llevando a cabo ese fruto del Espíritu. Solamente voy a leer el verso 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿No era una característica del fruto? Sí, hermanos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero mira el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, esto Pablo ya lo está diciendo, vívelo. Si el fruto del Espíritu está en ti, ahora vívelo. Pero, mire cómo dice el verso 13 del capítulo 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos
a los otros. Voy a leer de una vez el verso 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, mire lo que está diciendo Pablo. Yo les estoy presentando el Evangelio, voy a decirlo así. ¿Cómo iniciamos? Que a los Gálatas se les presentó el Evangelio, ellos recibieron el Espíritu. Y ahorita vamos a ver en cómo ellos lo mostraron en una manera práctica. Todo lo que yo les estoy diciendo es para llegar a un punto, hermanos. Ahora vimos que es andar en el Espíritu. Ese fruto del Espíritu, que hemos muerto a nuestra carne, hemos crucificado, pero ahora también dice que andemos en ese Espíritu. Pero también dice que somos libres, ¿verdad? Lo último que leímos, que realmente nosotros somos libres, pero que no usemos esa libertad para andar en la carne, sino más bien servíos los unos y los otros en amor. Hermanos, ese evangelio está basado en una promesa, está basado en andar en el Espíritu, pero también está basado en una libertad. Pero libertad ¿para qué, hermanos? Eso debemos entenderlo. ¿Para qué? ¿Libres para qué? Aquí lo está diciendo. Libres para servirnos los unos a los otros. Libres para amar al prójimo. Hermanos, para esto fuimos libres. Esto, hermanos, es un mandato de Dios. Entonces debemos entender que la libertad está basada, yo soy libre para obedecer a Dios. ¿Sí? Debemos entender esto, hermanos. Soy libre para vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque leemos muchas veces aquí que somos libres y no sabemos para qué. Esto tiene una explicación más profunda trayendo al Antiguo Testamento, pero no lo voy a hacer ahora, hermanos. Pero realmente leyendo el pasaje nos dice que somos libres para servirnos los unos a los otros. Entonces, hermano, hacemos esto. Preguntémonos si realmente lo hacemos. Y si no, debemos preguntar si aún soy esclavo de mi pecado, porque servir al hermano cuesta. Sale nuestro orgullo, ¿no es cierto? Nuestra soberbia. ¿Por qué yo le voy a servir si yo le serví la otra vez yo? Entonces, ¿estoy siendo esclava de qué? De mi propio pensamiento, del pecado, hermanos. Debemos entender, hermano, para qué fuimos libres. Ahora sí, vamos al capítulo 4 y quiero que veamos los Gálatas cómo mostraron todo esto que ahorita vimos, hermanos. Dice el verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. O sea, Pablo les está diciendo que él cuando estuvo en Galacia tuvo una enfermedad. Y por esa causa, él tuvo que compartir ahí el evangelio. Dice el versículo 14, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mire estos Gálatas que habían empezado bien, que habían creído en la promesa, que habían tenido el Espíritu Santo, porque esto, hermanos, no lo hace nadie
sino es por la obra del Espíritu Santo. Miren, hermanos, Pablo venía enfermo y dice que ellos no rechazaron a Pablo por su enfermedad. O sea, si ustedes, hermanos, me ven a mí enfermo, siempre enferma, y yo les vengo a hablar de un Dios poderoso que puede sanar, que puede hacer esto, ¿ustedes me creerían? ¿Sería fácil aceptarlo? No, ¿verdad? No del todo. Esto tenía riesgo de que Pablo no lo aceptaran. Pero entonces, ¿qué nos está diciendo o qué podemos nosotros comprender a través de que los Gálatas no les importó la enfermedad de Pablo? Ellos vieron con mucho más valor el evangelio que Pablo les estaba presentando. Entonces, esta obra es el Espíritu Santo, hermanos, que los hizo creer. Pero dice enseguida, el 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Hermanos, aquí vemos que la obra del Espíritu Santo no es por obligación. Dice Pablo, ¿dónde está esa satisfacción, ese gozo que ustedes sentían por atenderme? ¿Dónde está? Ustedes se gozaban por atenderme cuando yo estaba enfermo. Pero ¿dónde ha quedado? Y después dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mire cómo eran los Gálatas. Mire cómo ellos comenzaron bien. Mire lo que Pablo experimentó con ellos. Por eso es que Pablo entra tan molesto en la carta. No los entiendo, Gálatas. Si realmente ustedes se habían dejado guiar por el Espíritu Santo, no se estaban resistiendo al Espíritu Santo que obrara en ustedes. Ustedes estaban llevando mi carga. ¿No era el obrar del Espíritu? Lleven la carga los unos de los otros. Sirvan al hermano. ¿Cómo lo habían recibido? Hermanos, y otra cosa, dice que ellos eran capaces de quitarse los ojos. Tal vez Pablo llevaba una enfermedad de ojos, que eran capaces de quitarse sus ojos por dárselos a Pablo. Pero yo le pregunto, hermano, ¿usted a quién le donaría un riñón? ¿Por quién cambiaría una enfermedad? No por un familiar. Y las que somos madres, cuando vemos a nuestros hijos, decimos, mejor quisiera estar enfermo yo y no ellos. Pero Pablo no era de su familia, no era familiar, pero ellos lo habían considerado así, al grado de que ellos eran capaces de darle sus ojos. Vemos que el Espíritu Santo había obrado, ellos habían creído realmente. Pero ¿qué pasó, hermanos? Dice el verso que sigue. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien. O sea, las personas que los estaban jalando, las personas que les habían presentado un evangelio diferente, estas son sus características, hermanos. Mire, una de las características que ellos tienen es el verso 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad? Hay enemistad, hay problema, hay pleito.
¿estos no son los frutos de la carne? Sí. Dice el verso 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, para que después ellos puedan decir, ellos me enseñaron. Querían alejarlo de Pablo. Querían separarlo de Pablo a los hermanos. Y después que ellos dijeran, estos me enseñaron. ¿Por qué, hermanos? ¿En qué se caracteriza un evangelio diferente? Capítulo 1, hermanos. Versículo 10. Esto es el falso evangelio. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el falso evangelio, ¿qué quiere decir? ¿En qué está basado? En agradar a los hombres. Quieren agradar a los hombres. Y yo lo voy a explicar de esta manera, hermanos. Capítulo 5, versículo 26. Mire lo que dice. No nos hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire lo que provoca el falso evangelio. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. Todo comienza aquí. ¿Qué es algo vano? Es algo vacío, algo hueco. Entonces, como estos hombres tienen ese vacío y algo hueco, ellos necesitan llenarlo con la gloria de los hombres. Necesitan que los hombres lo reconozcan para que ellos puedan llenar ese vacío. Es realmente un vacío de gloria, voy a decirlo así. Y entonces, ¿qué provoca, hermanos, este tipo de evangelio? Voy a leer el verso 13 del verso 6, del capítulo 6, dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. ¿Para qué? Para gloriarse en vuestra carne. En decir, miren, nosotros fuimos sus maestros. Ellos quieren gloria de hombres. Hermanos, este falso evangelio está basado en la carne. Está basado en la ley. Realmente quieren reconocimiento de los hombres, pero ¿eso qué trae, hermanos? Pablo por eso estaba tan preocupado, porque él lo vivió. ¿No dice que Pablo era celoso de la ley al grado de matar? O sea, Pablo está preocupado porque esos gálatas que comenzaron bien por el Espíritu, ahora están terminando por la carne. Al grado de que este falso evangelio los va a llevar ¿a dónde? A la muerte, hermanos. A la muerte. Porque trae celos, trae pleitos, trae rivalidades. Pero esto no es el mundo. El mundo no es así, hermanos. Sí. Y yo quiero que usted se pregunte, hermano, ¿realmente estoy siguiendo el Espíritu? ¿O es mi carne? Porque cuando la Biblia dice, aquí quiero explicar algo, hermano. Cuando la Biblia dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, que es el verso 13 del capítulo 5, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros. Hermanos, vivir en la carne es servirse a uno mismo. Es yo y siempre yo. Y también yo. Pero hay algo que dice aquí, hermanos. No uses la libertad como ocasión para la carne. En el contexto del libro, ¿qué es la carne, hermanos? ¿Qué es usar? Nosotros a veces podemos pensar, es que me voy a bailar, me voy a tomar, me voy a fumar. Hermano, pensar eso, déjeme decirle que esto es pensar algo ya muy bajo como cristianos. Pero en el contexto, Pablo no se estaba refiriendo a los gálatas de esta manera, sino ellos andar en la carne es que andaban ¿qué? En las obras de la ley. Ellos querían regresar a las obras de la ley, confiando en ellos mismos que, si se circuncidan, entonces así vamos a agradar más a Dios y entonces así vamos a ser salvos. Pero es como si usted dijera ahora, hermano, yo tengo un ministerio, yo estoy en el grupo de alabanza. Y por eso usted se siente bien. Está confiando en lo que usted hace. Yo estoy de ujier. Y si usted se siente confiado en lo que hace, hermano, estoy confiando en lo que hago, en mi carne. Es más, yo medito, hermano. Pero si medito para que Dios me tenga con salud, para que Dios me tenga con bien, ¿en qué estoy confiando, hermanos? En mí. A final de cuentas, esto es estar en la carne. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Antes de, rápidamente para terminar, voy a resumir lo que es el Evangelio en 3 personajes, pero voy a hacer un paréntesis. Hermanos, lo que Pablo está resolviendo aquí es mucho más que reglas o ordenanzas. ¿Esto es malo, hermanos? ¿Las reglas? ¿Que haya disciplina? No, hermano. No es malo. Pero a veces podemos nosotros, no es malo tampoco, voy a decir, en la forma en que se ha enseñado aquí en la iglesia. Hermanos que tenemos ministerio, tenemos que realmente cumplir con el reglamento que se nos ha dado. Hermanos que somos diáconos, de la misma manera. Es una responsabilidad que tenemos. Pero, hermanos, si esto se dijera que por eso usted va a ser salvo, está mal. Claro que está mal. Pero si en su iglesia, hermano que están viendo allá, pero aquí normalmente no hacemos esto, ¿verdad? En su iglesia no le ponen esto como eso lo va a hacer más salvo, pero hay una disciplina, hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo. Si hay reglas, hay que cumplirlas, hermanos. ¿Por qué? Aunque vaya en contra de usted. ¿Por qué? Si usted obedece, está mostrando que lo guía el Espíritu Santo. Y voy a poner, usted recuerda, ejemplo, a Pablo cuando él llega a Jerusalén en el capítulo 2 y dice que llegó con Tito, ¿verdad? Pero dice que a Tito no le obligaron a circuncidarse y Pablo estaba
predicando la circuncisión? No, no, hermanos. Pablo no predicaba la circuncisión. Y dice que a Tito no lo obligaron a circuncidarse. Pero a Timoteo, Pablo, ¿qué hizo? Lo circuncidó. A pesar de que Pablo no estaba de acuerdo. ¿Por qué, hermanos? Para no tener problemas, una por causa de propio Timoteo, para no tener problemas con los judíos. En realidad, hermanos, aunque Pablo no estaba predicando esto, Timoteo también aceptó circuncidarse, a pesar de que ellos ya no se basaban en la circuncisión para ser salvos. Ellos ya habían creído en Jesucristo para ser salvos, pero aún así lo hicieron. ¿Para qué? Para no causar problemas, para no causar molestias, para el bienestar de Timoteo, para que él fuera aceptado. Entonces, hermanos, de la misma manera, Pablo no está arreglando este problema aquí, hermanos. Es algo mucho más grave. Y voy a ir rápidamente, hermanos. ¿De qué trata el Evangelio? Y termino con esto. ¿De qué trata? Hermanos, Dios le dijo, solamente voy a ir mencionando algunos detalles. ¿De qué trata el Evangelio desde el Antiguo Testamento? Hermanos, Dios le dijo a Adán, si tú comes de ese fruto, mueres. Pero si me obedeces, vives. ¿Y qué hizo, hermanos? Comió. ¿Y qué hizo? Ellos murieron espiritualmente, pero Dios en su misericordia no quiso dejarlos así. Capítulo 3, verso 15 dice que prometió Dios una simiente, hermanos, que esa simiente, venido de la mujer, vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, esto es, Satanás, y que solamente Satanás lo iba a herir en el talón. Pero entonces, hermanos, viene realmente una imagen. Después de esto voy a saltarme mucho hasta un hombre llamado Abraham, que lo escoge, ¿verdad? Realmente lo llama. Hermanos, en el capítulo 2 vemos una escena que el hijo tan esperado que Abraham tenía, ¿qué hizo? Dios le pide a su hijo y está a punto de sacrificarlo. ¿No nos recuerda esto una imagen? ¿Un padre sacrificando a un hijo? Hermanos, al ver esta obediencia, realmente Dios le promete a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Está hablando de una simiente. Capítulo 3:15 habló de una simiente. Ahora capítulo 22 habla de una simiente. Pero en lo que llega esa simiente, hermanos, hubo un hombre que también nos habla que fue, o por qué descendencia, voy a decirlo así, vendría esa simiente. ¿Por qué tribu? Por la tribu de Judá. Hermanos, si nosotros vemos este hombre Judá, capítulo 38 de Génesis, hermanos, nos muestra lo peor de este hombre. Pero no solo fue esto. Dios quiso mostrar cómo él se restauró. ¿Por qué? Porque cuando este hombre, hermanos, su hermano José quería a su hermano Benjamín, el más pequeño,
¿Sabe qué hizo este Judá? Le dijo a su padre: yo voy a ser el sustituto si José realmente quiere a Benjamín. Yo voy a ser ese sustituto y todo el pecado o la carga va a venir hacia mí. Y esto fue lo mismo que Judá le dijo a José cuando se quería quedar con Benjamín. Le dijo: no, yo tomo su lugar. Yo me quedo en vez de Benjamín, de mi hermano más pequeño. ¿Esto no lo recuerda algo, hermanos? ¿No nos recuerda algo? Y después de la misma descendencia de Judá, viene un hombre llamado David. Aparece en escena un David contra un Goliat. Un David que representó a todo el pueblo que iba a pelear. ¿Y qué pasó, hermanos? David trae la victoria para todo el pueblo. Hermanos, esto es el Evangelio que Dios nos vino presentando una y otra vez, que la salvación es por Jesucristo. El Padre matando a su Hijo, el Hijo tomando nuestro lugar por nuestros pecados. Toda la ira cayó sobre Él. Todos nuestros pecados fueron en Él. Pero, ¿qué pasó, hermanos? Él peleó. ¿Y qué hizo? Trajo la victoria para todos nosotros. Fuimos rescatados, fuimos declarados inocentes por Jesús. Hermanos, esto es lo que Pablo se estaba preocupando. Todo lo que Dios había planeado antes de la fundación del mundo, y que vino a dar ejemplos tras ejemplos tras ejemplos, que la salvación vendría por Jesucristo. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Lo estaban cambiando. Estaban desechando lo que es el Evangelio. Hermanos, no necesitamos nada más. En Cristo estamos completos. Y ahora podemos vivir, hermanos, mostrando la misma vida de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos ha dado sus vestiduras y el mismo espíritu del Hijo. Podemos vivir mostrando esa vida de Cristo. Oramos, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos, Señor, a que realmente podamos entender lo que es el Evangelio. Muchas veces, aún estando en la iglesia, no podemos entender, Señor, lo que es, o no hemos llegado aún a una comprensión. Porque, Señor, muchas veces aún queremos seguir viviendo en la carne. Queremos seguir viviendo en pleitos, en divisiones. Y es que no hemos entendido lo que el verdadero Evangelio nos trae, cómo nos hace vivir. Perdónenos, Señor, pero realmente ayúdenos por medio de su Espíritu Santo, que nos esforcemos a comprender, a entender y a vivir ese Evangelio que usted planeó desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno.
quite el corazón duro y no permita que nos resistamos más a su Espíritu Santo, sino que realmente nos dejemos transformar por Él. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tomemos un tiempo para orar. Hay hermanos que han pedido oración y bueno,